Prepárate para una inmersión que te dejará la piel de gallina. El Poltergeist de Enfield. Un caso que ha inspirado películas y documentales, y aún hoy sigue generando debate entre creyentes y escépticos. En esta inmersión vamos a desentrañar los hechos, las pruebas y el misterio que rodea este caso para que puedas sacar tus propias conclusiones. Lo que hace fascinante al caso Enfield es que no se trata de apariciones fantasmales vagas. Estamos hablando de eventos físicos, concretos, vistos por múltiples personas, incluso agentes de policía. Empezó en 1977, en una casa aparentemente normal al norte de Londres. Imagina a la familia Hodgson, una familia normal llevando una vida normal, y de repente su hogar se convierte en un escenario de terror. Al principio, pequeños ruidos, golpes en la noche, cosas que te hacen pensar, ¡qué raro! Pero no te llevan a pensar en un poltergeist inmediatamente. Claro, es la escalada de eventos lo que hace el caso Enfield tan intrigante. Esos pequeños ruidos iniciales se transformaron en algo mucho más siniestro. Muebles moviéndose solos, objetos volando por las habitaciones, como si una fuerza invisible los arrojara. Algo dramático, casi teatral. Y entonces, Janet Hodgson, de 11 años, se convierte en la figura central de este horror. Empieza a hablar con una voz gutural, grave, afirmando ser el espíritu de un hombre llamado Bill Wilkins. Imagínate estar en esa casa, escuchando esa voz, proveniente de una niña tan pequeña. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más escalofriante. Resulta que sí existió un hombre llamado Bill Wilkins, que murió en esa misma casa, años atrás. La familia Hodgson no tenía ni idea de esto antes de la posesión de Janet. No pudieron haberlo inventado. Ese detalle siempre me pone la piel de gallina. Es demasiado específico, demasiado coincidente. Para ignorarlo, realmente da argumentos a los que creen en lo paranormal. Sin duda. Es un detalle que incluso a muchos escépticos les cuesta explicar. Y recordemos, no era solo una familia afirmando estas cosas. Hubo múltiples testigos externos a la familia que corroboraron los eventos, incluyendo los 2 policías que mencionaste. Informaron haber visto muebles moverse sin ayuda, lo que le da un nivel de credibilidad adicional a la historia. Y no solo fueron observadores casuales. Estamos hablando de investigadores paranormales. Maurice Gross y Ghislaine Playfair, de la Sociedad para la Investigación Psíquica. A estos tipos no era fácil engañarlos. Su participación es clave. Pasaron meses investigando y documentando estos sucesos extraños. Grabaron horas de audio, incluyendo esas escalofriantes grabaciones de Janet, hablando con esa voz tan peculiar que no se parece nada a la de una niña. Tenemos eventos inexplicables, múltiples testigos, incluso pruebas de audio. Podríamos considerar esto como una prueba irrefutable de lo paranormal. Bueno, ahí es donde entra el debate. Mientras que algunas personas creen firmemente que el poltergeist de Enfield fue una actividad paranormal genuina, otros sospechan que fue un engaño, o al menos que se exageró mucho, por la atención mediática que recibió. Es cierto. Incluso Janet admitió años después que había exagerado algunos de los eventos, afirmando que ella y su hermana estaban jugando a veces. Ese es un punto crucial. Introduce un elemento de duda. ¿Fue toda una broma de unas niñas aburridas buscando atención? ¿O fue solo una pequeña parte de un fenómeno mucho mayor e inexplicable? Y por supuesto, los escépticos también señalan que, a pesar de todos los testigos y grabaciones, no hay una sola prueba irrefutable. Aquí es donde la cosa se complica. Porque ¿cómo se prueba definitivamente un poltergeist? Estamos tratando con algo que, por su propia naturaleza, desafía la explicación fácil. La falta de pruebas definitivas no invalida las experiencias de quienes estuvieron allí. Esto es lo que hace que el caso Enfield sea tan cautivador. Nos mantiene en vilo. Exacto. Nos obliga a considerar la posibilidad de que existan cosas más allá de nuestra comprensión, incluso si no tenemos todas las respuestas. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el impacto duradero de este caso? Bueno, para empezar, el poltergeist de Enfield se ha consolidado en la cultura popular. Ha inspirado películas, como El Conjuro 2, e innumerables documentales. Y, por supuesto, la casa, que sigue en pie, en Enfield, a día de hoy. La gente todavía habla de sucesos extraños que ocurren allí, lo que aumenta la mística. Es casi como si la casa misma se hubiera convertido en un imán para lo inexplicable, incluso décadas después. Después de escuchar todo esto, tengo que preguntarte, ¿pasarías una noche en la casa de Enfield? Bueno, digamos que necesitaría investigar mucho más, antes de siquiera considerarlo. Jaja, es comprensible. Hablando en serio, lo que hace que este caso sea tan perdurable es que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un poltergeist real? ¿Un engaño elaborado? ¿O algo completamente distinto? Es como una historia de fantasmas de la vida real, de la que no podemos desprendernos. Y esa es la belleza del asunto. Nos confronta con lo desconocido, con la posibilidad de que haya más en este mundo de lo que podamos percibir. No sé tú, pero yo sí que estoy un poco asustada ahora. Tenemos mucho más que analizar en este caso. Así que no te vayas. Hay mucho más por venir. Hay capas en esta historia que ni siquiera hemos empezado a tocar, detalles fascinantes.
que podrían hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el poltergeist de Enfield. Volveremos pronto con la segunda parte de esta inmersión, así que no te vayas a ninguna parte. Retomamos nuestra inmersión en el caso del poltergeist de Enfield. Antes de la pausa, hablábamos de las pruebas, los testigos y las preguntas que rodean esta aparición. Es un verdadero rompecabezas, ¿verdad? Por un lado, tenemos a todas estas personas, aparentemente creíbles, que afirman haber presenciado estos eventos. Increíbles. Pero por otro lado, está la posibilidad de que sea un engaño. Exacto. Y ahí es donde el aspecto psicológico del caso se vuelve interesante. Tenemos que considerar el poder de la sugestión, especialmente cuando se trata de niños. ¿Te refieres a la idea de que Janet y su hermana podrían haberse influenciado mutuamente, subconscientemente, o incluso haber sido influenciadas por los investigadores? Precisamente. Algunos psicólogos han sugerido que Janet, al ser una niña, joven e impresionable, podría haber estado buscando atención, inconscientemente, o incluso interpretando un papel que sentía que se esperaba de ella. Entonces, como una profecía autocumplida, empieza a actuar, tal vez incluso creyendo que está poseída. Y entonces los investigadores, buscando pruebas de lo paranormal, refuerzan ese comportamiento. Sin querer. Esta es una posible interpretación, por supuesto no explica todo, especialmente los fenómenos físicos, que fueron vistos por varias personas, pero añade una capa de complejidad al caso. También te hace pensar en el papel de los medios. Este caso fue noticia internacional. Esa tensión debe haber supuesto una enorme presión para todos. Absolutamente. Es difícil imaginar estar en la piel de los Hodgson, que la vida de tu familia se ponga patas arriba y sea escudriñada por todo el mundo. No es de extrañar que algunas personas cuestionen su cordura o sus motivos. Es un caso clásico. Maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Si afirman que es real, se les acusa de buscar atención. Si lo niegan, de mentir o encubrir algo. Es la espada de doble filo de lo paranormal. Es subjetivo. Se basa en testimonios personales y experiencias, que a menudo son difíciles de probar. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Estamos más cerca de comprender lo que pasó en Enfield. Esa es la pregunta del millón. No. Creo que la clave es que no hay una respuesta fácil. El caso del poltergeist de Enfield, como muchos casos paranormales, sigue envuelto en ambigüedad. Hay pruebas para convencer a algunos de que sucedió algo extraordinario, mientras que otros siguen siendo escépticos. Esta ambigüedad me recuerda a esas ilusiones ópticas, donde la percepción da forma a la realidad, que es una prueba en un caso así. Exacto. Y creo que eso es parte de lo que lo hace tan fascinante. Desafía nuestra percepción de la realidad. Nos obliga a lidiar con lo desconocido. Es un recordatorio de que todavía hay misterios en el mundo, que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Y eso está bien. A veces las preguntas más intrigantes son las que no tienen respuestas claras. Nos invitan a pensar, a explorar diferentes perspectivas y a mantener la mente abierta a las posibilidades. ¿Cuáles son algunas de esas posibilidades? Si no fue un engaño, ¿qué otra cosa podría explicar al poltergeist de Enfield? Bueno, hay algunas teorías. Una es que la actividad poltergeist es una manifestación de energía psíquica, reprimida, a menudo de adolescentes, que atraviesan periodos de agitación emocional. La angustia de un adolescente podría mover muebles y lanzar objetos. Esto desafía nuestra comprensión de lo que es posible, ¿verdad? Suena loco, lo sé. Pero ha habido estudios que sugieren una correlación entre la actividad poltergeist y los estados emocionales alterados. Recuerda que todavía no comprendemos del todo el poder de la mente humana. Otra teoría es que los poltergeists no son espíritus de los difuntos, sino seres interdimensionales, que pueden interactuar con nuestro mundo. Lo sé, suena descabellado, pero algunos físicos creen que hay otras dimensiones, que coexisten con la nuestra. Y si ese es el caso, no es imposible que algunas de estas entidades puedan cruzar ocasionalmente. Está diciendo que el poltergeist de Enfield podría haber sido un visitante de otra dimensión, que se pasó por aquí para causar un pequeño caos. Es una posibilidad, por remota que sea. Y quién sabe, tal vez algún día tengamos las herramientas para probar o refutar estas teorías. Pero ahora siguen siendo especulación. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, pero nos faltan piezas. Y esa es la belleza del asunto. Podemos examinar las pruebas, explorar las posibilidades y sacar nuestras propias conclusiones, pero el misterio siempre permanecerá. Y eso es lo que nos hace volver. Bueno, no sé tú, pero yo me siento un poco más asustada que cuando empezamos. Todas estas teorías son fascinantes, pero también un poco inquietantes. Es la mezcla perfecta de intriga y desasosiego. ¿No crees? Totalmente. Pero antes de que nos dejemos llevar por los seres interdimensionales y la energía psíquica, tenemos que abordar otro aspecto del caso. ¿Recuerdas esa voz con la que hablaba Janet? La que decía ser Bill Wilkins. Ah, sí. Esa es otra madriguera que tenemos que explorar. Y podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza del poltergeist de Enfield. Está intrigante.
Pero vamos a tener que dejar eso para la tercera parte. Permanece atento porque estamos a punto de profundizar aún más en este caso escalofriante. Hemos explorado los eventos, las pruebas, el escepticismo, incluso algunas teorías descabelladas. Pero hay la pieza del rompecabezas que me inquieta, la voz de Bill Wilkins, la que Janet Hodgson decía que le pertenecía. Es uno de los aspectos más escalofriantes. Tener objetos moviéndose es una cosa, pero que una niña hable con la voz de un hombre fallecido, eso sí que es perturbador. Sin duda, es uno de los aspectos más convincentes e inquietantes del caso, y un detalle que ha alimentado muchos debates a lo largo de los años. Profundicemos en ello. ¿Qué sabemos realmente sobre esta voz? Sabemos que Janet Hodgson era la principal voz de Bill Wilkins. Hablaba con una voz ronca, áspera, totalmente diferente a la suya, incluso adoptando un acento cockney, que, según se dice, coincidía con la forma de hablar de Bill Wilkins, en vida. Esa especificidad es difícil de ignorar, incluso si creemos que Janet fingió parte de la actividad. ¿Cómo podría haber sabido esos detalles sobre Bill Wilkins? Esa es la pregunta, que desconcierta a mucha gente. Recordemos que los Hodgson desconocían la existencia de Bill Wilkins, antes de que Janet empezara a hablar con su voz. Fue a través de una investigación posterior, que descubrieron que un hombre con ese nombre había muerto en la casa. Es como si estuviera canalizando información que no podía conocer. Es el tipo de detalle que hace que incluso los escépticos se lo piensen dos veces. Ciertamente nos hace preguntarnos, ¿verdad? Y luego están las grabaciones de audio, realizadas por los investigadores. Esas grabaciones capturan a Janet hablando con esa voz tan peculiar. Han sido analizadas por expertos que no han podido desacreditarlas como falsas. Tenemos una niña que aparentemente canaliza a un hombre fallecido. Y tenemos grabaciones de audio que parecen respaldarlo. ¿Dónde nos deja eso? Prueba que el espíritu de Bill Wilkins se estaba comunicando a través de Janet. No necesariamente, aunque es una prueba increíblemente convincente. Todavía hay otras posibles explicaciones. Algunos psicólogos sugieren que Janet podría haber estado experimentando una forma de trastorno de identidad disociativo, a veces denominado trastorno de personalidad múltiple. Entonces no lo estaba fingiendo, sino que su mente creó esta personalidad alternativa de Bill Wilkins como un mecanismo de afrontamiento al estrés y al caos que la rodeaban. Esa es una posibilidad. El trastorno de identidad disociativo suele estar provocado por un trauma o un estrés extremo. No es raro que las personalidades alternativas tengan voces y gestos distintos. Pero eso no requeriría que Janet conociera a Bill Wilkins de antemano. ¿Cómo podría su subconsciente crear una personalidad basada en alguien de quien nunca había oído hablar? Ahí es donde las cosas se ponen turbias. Algunos defensores de esta teoría sugieren que Janet podría haber captado indicios sutiles sobre Bill Wilkins, del entorno, incluso sin ser consciente de ello. Tal vez había viejas fotografías o documentos en la casa. O quizás los vecinos lo habían mencionado de pasada. Es un poco exagerado, pero supongo que no es del todo imposible. Exactamente. Y eso es lo que hace que el caso Enfield sea tan frustrantemente fascinante. Siempre hay explicaciones alternativas, espacio para la duda. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es tu postura sobre la voz de Bill Wilkins? ¿Crees que fue una comunicación espiritual, genuina, un fenómeno psicológico o algo completamente distinto? Honestamente, no tengo una respuesta definitiva. Creo que es posible que Janet estuviera experimentando una forma de mediumnidad genuina que realmente fuera capaz de canalizar el espíritu de Bill Wilkins. Pero también creo que es posible que su mente subconsciente creara esta personalidad alternativa como una forma de afrontar las circunstancias extraordinarias. El misterio sigue sin resolverse. Precisamente. Y creo que eso está bien. A veces los misterios más intrigantes son los que desafían las respuestas fáciles. Nos obligan a lidiar con lo desconocido, a cuestionar nuestras suposiciones y a mantener la mente abierta a posibilidades más allá de nuestra comprensión. Bien dicho. Creo que esa es una gran nota para terminar. Hemos explorado el caso del poltergeist de Enfield desde todos los ángulos. Hemos examinado las pruebas, hemos debatido las teorías. Y sin embargo, el misterio perdura. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de fenómenos extraños, inexplicables, cosas que desafían nuestras mentes racionales y nos hacen preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la realidad. En efecto. Y quizás esa sea la conclusión más valiosa de todo esto. El poltergeist de Enfield, tanto si crees que fue una aparición auténtica, como un fenómeno psicológico, nos obliga a enfrentarnos a los límites de nuestro conocimiento y a aceptar la posibilidad de que pueda haber más en este mundo de lo que podemos comprender actualmente. A nuestros oyentes, os dejamos con esta pregunta. ¿Qué crees vosotros? ¿Fue el poltergeist de Enfield un fantasma real, una anomalía psicológica o algo completamente distinto? Os animamos a que investiguéis, a que exploréis las pruebas.
y a que saquéis vuestras propias conclusiones. Porque en última instancia lo más importante es mantener la mente abierta y no dejar nunca de cuestionar el mundo que nos rodea. Y con eso damos por concluida esta profunda inmersión. Hasta la próxima.